En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aprovechando la fiesta de estos apóstoles, Pedro y Pablo, hoy quisiera orientar un poco nuestra reflexión sobre el tema de San Pedro, el primero de los papas. Esto quiero hacerlo por dos razones. Una, porque normalmente pues de San Pablo hablamos con mucha frecuencia. Recordemos que pues él ha escrito 13 cartas que leemos continuamente dentro de nuestra liturgia. Es pues el paladín de los gentiles, es decir, de nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Dios. Y la segunda idea por la que quiero profundizar hoy en el tema de San Pedro es porque pues hoy en día es común que la mayoría de nosotros tengamos pues contacto con los hermanos separados, y pues uno de los temas de debate que siempre nos critican pues es uno de los bastiones sobre los que nos hacen sentir que nosotros no estamos siguiendo la Sagrada Escritura, pues es precisamente el tema del Papa, ¿verdad? De hecho, pues lo ridiculizan y en fin, una serie de cosas que pues queriendo, no queriendo, poco o mucho, pues todo esto pues se va trasminando a nuestro corazón, máxime cuando tenemos algunas posturas de los santos padres que quizás no nos convengan o no le convengan a muchos de los católicos, ¿verdad? Sabemos que hoy en nuestra iglesia pues hay una gran dilución, y entonces pues hay algunos conceptos como el tema, por ejemplo, de la comunión a los que se vuelven a casar, que pues la iglesia dice, no, o sea, no podemos dársela porque están en una situación irregular. O el uso indiscriminado de los anticonceptivos, el tema de la anticoncepción, el tema que es contrario pues a la vida y al programa que Dios ha propuesto para el hombre. Y así como eso podemos encontrar muchos elementos que hoy pues ponen en discusión la autoridad del Papa, a tal punto que quizás ustedes habrán visto, está circulando por las redes de internet, un video en donde se ve claramente que en la visita que hace Benedicto XVI a Alemania, pues muchos obispos le niegan el saludo, ¿verdad? O sea, hay una oposición incluso jerárquica a algunas de las posiciones, de las posturas, que pues son posturas de la Iglesia. Y entonces yo quisiera hoy, tomando el texto de San Lucas, cuando pues le escribe su texto del Evangelio y dice: para que veas la solidez de la doctrina que se te ha predicado. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran esta solidez y supieran por qué el Papa, en este caso Francisco, pues es la cabeza de la Iglesia, y que no es una cosa que nosotros los católicos hemos puesto simplemente de forma arbitraria, y porque nosotros, como nos critican, es que queremos tener el poder y de esa forma gobernar el mundo, lo cual pues no tiene nada que ver, porque hoy en día, aunque hubo un tiempo, en la época medieval y en esta época en donde el Papa tomó una postura realmente política y de gobierno de nación, pues poco a poco el Espíritu Santo pues vuelve a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? No podemos negar
que el Papa, igual que nosotros, sea humano y que pues pueda tener estas tendencias hacia el poder y hacia muchas cosas que hoy se critican del papado, pero que finalmente pues todo regresa a su lugar y que aún a pesar de ello es voluntad de Dios que sea un hombre, una persona como nosotros, ¿verdad?, quien dirija nuestra iglesia. Entonces hoy quisiera, ojalá y pues los que tengan ahí algo en que apuntar, vayan tomando estas notas para que, como dice el apóstol San Pedro en su carta, puedan dar ustedes razón de la fe que nos anima. Y iniciemos entonces ahora con el texto que hemos leído en el Evangelio. En este texto lo primero que notamos es que a quien nosotros llamamos Pedro, pues no se llama Pedro. Su nombre es Simón, su apellido hijo de Juan. Ese era el nombre de a quien hoy llamamos Pedro. Sin embargo, Jesús le cambia el nombre. Y este cambio de nombre tiene que ver con una misión. Si ustedes se fijan en el Génesis, voy a citar el más, digamos, el más clásico. Hay más, ¿verdad? El Israel, la Virgen María incluso, que se le cambia el nombre porque Jaritomene, pero el más clásico que tenemos es el de Abraham. Hasta antes del capítulo 17, Abraham, que nosotros generalmente decimos Abraham, pero no es Abraham, su nombre hoy en día sería Abraham. Ese es el nombre con el que deberíamos nosotros de referirnos a Abraham y a todos los Abrahams que conocemos, pero se nos hace tan normal que yo incluso cuando lo hablo normalmente, como lo estoy haciendo ahorita, pues me sale natural decir Abraham. Así es. Sin embargo, lleva una H y una AM al final. Esta H y el AM lo hace completamente diferente. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham: ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham. Es decir, padre del pueblo. En algunas ocasiones se traduce padre de pueblos, sin embargo la partícula am es pueblo, de manera que es padre del pueblo. Él va a ser el padre de un gran pueblo. Y esta va a ser la misión de Abraham, ser el padre de un gran pueblo. Por eso le cambia el nombre y en vez de ser Abraham, ahora será Abraham. Pedro, que se llama Simón, ahora se va a llamar no Pedro. Hoy ese nombre pues nosotros lo conocemos y tenemos aquí entre nosotros seguramente alguien que se llame Pedro. El nombre que le pone no es Pedro, sino es Kefas, que significa piedra. Cuando Kefas se traduce al latín, porque Kefas está en griego, cuando el nombre se traduce al latín, se traduce por Pietro, y no da la dimensión correcta de la kefa. ¿Qué es la kefa? La kefa es la piedra sobre la que se construye la casa. Cuando nosotros leemos el capítulo 7, a partir del verso 24 de Mateo, vamos a encontrar que dice Jesús en esta imagen que nos propone acerca de escuchar y obedecer su palabra. Dice: quien escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre una kefa. Así viene el texto griego. O sea, lo construyó sobre una gran roca. Es la que le da solidez a la casa. Pedro, Simón, se va a llamar Kefas, es decir, la roca. Y le dice Jesús: sobre esta kefa voy a construir. Si se fijan, la similitud del capítulo 7 de Mateo con este texto es exactamente el mismo. Se trata de una construcción. Se trata de construir la iglesia sobre bases sólidas. Y lo que le va a dar solidez resulta que es un hombre. Que pudiera ser, decir, pues es un hombre como nosotros, sí, es humano. Pero sin embargo va a estar dotado de una serie de cualidades particulares que le van a dar la solidez de una roca, para que lo que se construya ahí no se caiga. Hermanos, tenemos 2000 años de ser iglesia fincada sobre la roca y aquí estamos.
En estos 2000 años ha habido muchos problemas en la iglesia. Ya desde el siglo III con Arrio empieza a disgregarse la iglesia. Empiezan a haber separaciones. Ustedes, pues quizás, no sé si hayan oído hablar de los arrianos. ¿Han oído hablar de los arrianos? ¿No? Bueno, pues Arrio fue un monje que se separa y empieza a decir una serie de cosas que no corresponden a lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, y va a jalar una buena parte de la iglesia, y la Iglesia Católica se va a dividir arrianos y católicos. Siglo III. Pasarían muchos años, ¿verdad? Siglos, y finalmente la iglesia regresa a la unidad. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza, que es Pedro. Hoy estamos divididos. Está la Iglesia Católica, y en 1521 Lutero inicia una separación, y se hace la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Han pasado 500 años, no hemos podido volver a la unidad, al contrario de esta iglesia que se separa, que se secesiona de nosotros. Pues de ahí han surgido más de 3.600 sectas en el mundo que están registradas con algún nombre, sin contar a todos los cristianos de bandera anónima, ¿verdad? Esos que dicen, no, pues yo me congrego en la casa de Lupita. ¿Y a qué iglesia pertenece? No, soy de esos cristianos así medio, pues X, ¿verdad?, que se reúnen en la casa de alguna persona, pero creen en Cristo y usan la Biblia. Pero claro que pues como no tienen la solidez de la roca, pues resulta que uno de ese grupito dice, oye, no, compadre, espérate, eso que estás diciendo no es cierto. ¿Cómo no? Si yo aquí lo estoy leyendo y esto es lo que se dice. No. A mí el Espíritu Santo me dice otra cosa. Y entonces de ese grupito de 10 gentes, se quedan 4 con el amigo que inició y se van otros 6 para otro lado. Y no faltará que en la de los 6 dice, no, eso no. Eso que estás diciendo no es así. Y entonces así es como se ha ido fragmentando la iglesia, porque no hay la obediencia a una cabeza. Imagínense en la casa de ustedes, hermanos, que cada uno pues pensara y decidiera lo que quisiera, y no tuviéramos la cabeza del papá que dice, párale a tu cuento y es por aquí. No, ¿cómo que no? Y si no, pues aquí vamos a ver cómo nos... Hay una cabeza. Imagínense en esta parroquia o en cualquier lugar, en cualquier organización. ¿Qué pasa en donde no hay una cabeza? Pues esto se vuelve un desorden, ¿verdad? Bueno, por eso hay una roca que además la palabra Cefas o Kefas tiene la implicación de cabeza. Quizás ustedes hayan oído hablar de la cefalea. Los que estén más relacionados con la medicina reconocerán esta palabra. Cefalea quiere decir un dolor de cabeza, ¿verdad? Una cefalea es un dolor de cabeza. Viene de la palabra cefas, que es cabeza en griego. De manera que entonces en este texto que acabamos de escuchar, el Señor le dice a Simón, al hijo de Juan, le dice, tú de ahora en adelante eres la Kefa sobre la que voy a construir. Yo voy a construir la iglesia, pero esta es la roca, es lo que le va a dar unidad, es lo que le va a dar solidez. Van a venir los vientos, ¿se acuerdan lo que dice Mateo en el capítulo 7? Van a venir los vientos, se van a desatar las lluvias, se van a soltar los ríos, van a dar contra la casa y va a estar de pie, ¿sí? O sea, tú eres lo que le va a dar solidez a mi iglesia. Tú eres la cabeza. Y como tú eres la cabeza, lo que sigue adelante es muy importante. Dice, a ti te voy a dar las llaves del reino. Ya desde la literatura judaica, dar las llaves de algo significa tener poder sobre la nación, sobre aquello que se le está dando las llaves.
De manera que Él tiene poder y dominio. Pero no solamente le da poder y dominio, sino que le dice, todo lo que ates en el cielo será desatado, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto en la literatura judaica significa darle autoridad, ¿sí? Autoridad y dominio. De manera que Pedro va a tener autoridad y va a tener dominio sobre la iglesia. Nos guste o no nos guste. Es palabra de Dios. Es lo que Jesús, para darle solidez a su iglesia, quiso dejarnos. Esto, con el paso del tiempo, la iglesia lo fue comprendiendo y lo fue expresando en este libro. Recordemos lo que ya les he comentado en algunas ocasiones, que Jesús no mandó escribir nada, ni Él escribió nada. Este libro, sobre todo en lo que toca al Nuevo Testamento, fue escrito por la iglesia, que con los testimonios de quienes lo vieron, como dice San Lucas, de aquellos que participaron y de la ayuda del Espíritu Santo, fueron consignando lo que hoy llamamos los evangelios. Es un libro escrito por la iglesia, para la iglesia, bajo la unción del Espíritu Santo. Y entonces hay algunos elementos que creo que son importantes, porque la iglesia primitiva, esto es lo que vio. Primero, el nombre de Pedro aparece 167 veces en el Evangelio. Es en todo el Nuevo Testamento, sin contar lo que aparece en Gálatas, en donde se le llama que Cefas. Es el nombre más repetido dentro del Nuevo Testamento, después del de Jesús, que aparece 946 veces. Esto ya nos da una indicación. La iglesia dice, este nombre es importante, y por eso lo va a consignar, y va a consignar muchísimos de los elementos que Pedro hizo. Por lo pronto, aparece 167 veces. Un segundo elemento importante. Pedro siempre encabeza las listas de los apóstoles. Los paralelos se los voy a dar para quien está tomando lista, para quien está tomando nota, y que luego, cuando encuentre algún protestante que se quiera pasar de listo, pues tengan por ahí las herramientas, ¿ok? Marcos 3:16, Mateo 10:2-4, Lucas 6:14. Son paralelos. Los tres textos nos hablan de la elección de los apóstoles. Y casualmente, ya sabemos que en la Biblia no hay casualidades. Siempre empieza con el nombre de Pedro. Él es la Kefa, él es la cabeza, él es el jefe de la banda. ¿Okay? Él es a quien Jesús le encargó. Recuerden que esto se está escribiendo, el más cercano, 20 o 25 años después de la muerte y resurrección del Señor. Es lo que la iglesia hoy reconoce. Pedro es nuestra cabeza y por eso encabeza las listas. Más adelante, en una tradición un poco diferente, en la tradición de San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también encabeza la lista. En el capítulo 1, en el verso 13, encontramos la lista de los que van a ir a orar en ese aposento alto. Y los que van a orar en la lista de los apóstoles, nuevamente aparece San Pedro encabezando la lista. De manera que todo esto, como ven, son indicios de lo que la iglesia primitiva veía en este hombre que se llamaba Simón y que ahora el mismo Jesús, no la iglesia, Jesús le dice, tú eres Pedro, tú eres la Kefa sobre la que voy a construir mi iglesia. Y esto se fue desarrollando en la primera comunidad.
Y por eso cuando se construyen los evangelios vamos a encontrar que encabeza la lista este hombre Simón, que hoy es llamado Pedro o Kefas. Vamos a notar también que siempre es él el que toma la iniciativa, como lo hemos escuchado en el día de hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías. Nuevamente, él es el que tiene una revelación interior. Es decir, Dios opera de una manera diferente en él, diferente a los demás. Y por eso Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto que acabas de decir te lo reveló mi Padre a ti. Hay una elección, hermanos, así como la elección de la Virgen para que fuera la madre de Jesús. Así hubo una elección. ¿Por qué era el más bonito? No. ¿Por qué era el más listo? No. ¿Por qué era el más rico? No. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Punto. No hay ninguna explicación. Escogió a Pedro, pudo haber escogido a otro, pero lo escogió a Simón, el hijo de Juan. Si vean ustedes, hermanos, en la elección de David, cuando llega Samuel para elegirlo, pues el primero que llega, ¿verdad?, un tipazo rubio, grandote, tipo guerrero, dijo, ¿qué dice Samuel? This is the one. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero en traducción aquí a nivel de cancha. Dice, este es el elegido del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Tranquilo, yo no veo las apariencias, veo el corazón. ¿Qué vio Dios en el corazón de Pedro? Nunca lo sabremos, pero vio algo y por eso lo eligió. Tú eres mi elegido. Y bueno, quiso mostrar esa elección diciéndole, este con el que estás caminando, este es el Mesías. Por eso le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón. Esto no te lo reveló la carne y la sangre, es decir, por todos los milagros que yo haya hecho y todo lo que tú ya hayas visto hasta ahorita, eso no te puede llevar a la conclusión que yo soy el Hijo de Dios. Esto que acabas de decir, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Nuevamente, una elección, una predestinación, un llamado para ser un instrumento de la gracia de Dios diferente a los demás. Hay un texto que me parece importante antes de nombrar algunos otros. En el texto de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, a propósito de esta preelección, de esta decisión eterna de Dios de nombrar a Pedro y de dejarnos un vicario, alguien físico, alguien humano que pueda poner orden, más o menos hasta donde se puede dentro de la iglesia. Si ustedes se fijan en el capítulo 22, vamos a encontrar un texto que es sorprendente en el versículo 31. Fíjense en sus Biblias. En este versículo vamos a encontrar que Jesús, déjenme leerlo con ustedes, porque es verdaderamente impactante. Es versículo 31. Lucas 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Fíjense lo que le está diciendo. O sea, los va a azotar. En algunas Biblias dice para azotarlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado, ¿qué dice? Yo he rogado por ti
¿Por qué por ti? Se fijan que hay una elección de Jesús por Pedro. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe, dice el texto. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, habla de este proceso de conversión, en algunas Biblias dices, cuando hayas regresado de la tribulación, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. En otros textos dice, confírmales la fe. Yo he rogado por ti. Se los va a cargar el payaso a todos ustedes esta noche. Y si no fuera porque yo oré por ti, imagínense lo que hubiera pasado. Probablemente se hubiera suicidado igual que Judas. Pero yo he rogado por ti, porque Satanás ha pedido permiso para estridarlos como se estrida el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se acabe. Y cuando regreses de la tribulación, confirma a tus hermanos y diles, hermanos, ánimo, adelante. Vean, son textos de la iglesia, hermanos. Es lo que la iglesia entendió del mensaje de Jesucristo. Por eso rescató Lucas, que es probablemente el último en recoger algunos de los testimonios, recoge este testimonio en donde escucha estas palabras. ¿Por qué? Porque ya ve la figura de Pedro. Pedro es la cabeza. ¿Y por qué es la cabeza? ¿Por qué se mantiene firme? Porque Jesús lo tiene sostenido. Porque aún en el momento de la prueba más grande que tuvieron, ahí lo tenía agarrado el Señor. Por eso, hermanos, cuando nos pasa algo bien grave, estamos en las manos del Señor. No tenemos por qué temer. Ahí está Dios para sostenernos, para animarnos. Ahí estuvo Jesús en el momento en que Pedro lo negaba. Ahí estaba el Espíritu, ahí lo estaba sosteniendo para que su fe no se destruyera. Entonces vemos que efectivamente hay un llamado de Dios hacia este hombre. Hay una asistencia divina sobre el Papa. Por eso es que es infalible en cuestiones de fe y doctrina. Se puede equivocar. ¿Quién va a ganar? ¿México o...? Pues él puede decir lo que sea, ¿no? Se va a equivocar. Pero no en cuestiones de fe y doctrina. Ahí no, porque ahí sí tiene una asistencia, porque el Señor le ha dado las llaves, porque el Señor le ha dado el mandato, porque el Señor le ha encomendado a la iglesia. Si ustedes se fijan ahora en el Evangelio de Juan, otra teología, capítulo 21, un texto que ya conocemos de sobra al final del Evangelio de San Juan. ¿A quién le encarga la iglesia? ¿A quién se le había encargado en la teología sinóptica? Se le ha encargado a Pedro en este texto que hemos escuchado y sus paralelos. En el capítulo 21, verso 15 y siguientes. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Es decir, hay un encargo del rebaño. Y aquí la iglesia reconoce que este es un encargo hacia el futuro, porque las ovejas y los corderos somos nosotros. Es el pueblo que va a seguir adelante. La figura de Pedro no claudica, no termina en las páginas del Evangelio y con su martirio. Tenía que haber un sucesor, alguien que continuara conduciendo a la iglesia, alguien que pudiera pastorear a los discípulos, alguien que fuera esta cabeza visible para que no se rompiera la unidad cristiana. Y esta persona es a la que hoy nosotros llamamos el Papa. Él es el que le da unidad a nuestra iglesia.
Él es la Kefa, sigue siendo la Kefa, sigue siendo la cabeza, sigue siendo la roca sobre la que está construida la fe de la iglesia. Creemos en Jesús, pero esta creencia, esta fe en Jesús está cimentada en la iglesia católica, en la Kefa, en este hombre débil, con padecimientos, que finalmente también se muere. Hombre que puede tener muchos errores, bastaría con echar un vistazo a la época medieval, con todos los papas que pues realmente no vivieron una vida muy cristiana, podríamos decirlo así, pero que nunca se equivocaron en cuestiones de fe y costumbres, nunca. A pesar de que llevaron una vida de pecado, muchos de ellos. No lo podemos negar, sería como tratar de tapar el sol con un dedo. No, han sido humanos, se han equivocado, han pecado gravemente, pero siguen siendo la roca, la unidad de nuestra iglesia. Hoy, cuando nosotros asistimos a un mundo en que, como decía al principio, pues la gente ya no cree en el Papa, porque dice cosas que no nos convienen mucho, como el tema de los anticonceptivos, decía, como el tema de los casados por segundas nupcias que no pueden comulgar, cuando vemos la postura ante los homosexuales, cuando vemos muchas posturas, sobre todo ahora que nuevamente el Papa pues vuelve a retomar el tema de la pobreza. En fin, muchas cosas que nos incomodan, que quisiéramos que no hablara de ellas. Tendemos como que a ignorarlo y a no escuchar su voz. Yo quisiera que recordáramos lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, en el verso 17. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y esto es lo que hoy nosotros tenemos que poner atención, hermanos. No se trata de un papa que nos caiga bien. El papa, pues de feliz memoria, hoy santo, San Juan Pablo II, San Juan Pablo el Grande le llaman ahora. Un tipo carismático, que le caía bien a todos, un hombre bueno, además guapo, ¿verdad? Bien parecido, hablaba bien bonito, se ganaba a la gente. Benedicto XVI, pues quizás no tan guapito, con un carácter un poquito más fuerte, pues como típico alemán, más cuadrado. No, pues este cuate, quién sabe, no queremos a este papa, ¿verdad? No se trata de si es bonito, si es feo, no se trata de si me cae bien o me cae mal. Se trata de que Él es el sucesor de Pedro. Él es la roca de nuestra iglesia. Hemos tratado aquí en la iglesia de presentarles algunos de los comentarios que hace el Papa en diferentes momentos, que ahora este Papa pues habla mucho y habla fuerte. Pero lo más importante, pues imagínense cuántas cosas no dirá el Papa todo el día, ¿no? Si no se junta con los cardenales, se junta con no sé quién, y si no va a una visita pastoral, y si no, bueno, imagínense, pues tendríamos que estar todo el día persiguiendo al Papa y a ver qué dice y qué no dice. Lo más importante en la voz del Papa son sus documentos, se llaman los documentos pontificios. Tenemos de diferentes tipos, tenemos encíclicas, tenemos cartas pastorales, tenemos motu propio, es decir, algo que él quiere decirle a la iglesia. Cada uno tiene pues una extensión más grande a quien está dirigido, pero principalmente lo que son sus cartas pastorales y lo que son las encíclicas, pues si no podemos leer todas, sí debemos de estar al pendiente de las más importantes, o al menos de las que tienen una relación directa con nuestra vida. Porque si bien es cierto, la revelación se cerró aquí,
se le llama la revelación pública. Está contenida en este libro. Y nadie puede decir nada que lo contradiga o se contraponga. Sin embargo, en el tiempo en el que vivía Jesús, no había el tema de los anticonceptivos. Es un tema moderno. ¿Está bien usarlos? No, sí, cuándo, cómo, por qué. Y entonces, bueno, pues el Papa Pablo VI escribe en los tiempos modernos la voz de la Iglesia en una encíclica que se llama Humane Vitae, la vida humana, en donde nos habla de la cultura anticoncepcionista que hay. Y creo que es evidente. ¿Cuántos hijos tiene hoy una familia? 2. ¿Cuántos debería de tener? Pues todos los que pueda. ¿Cuántos puede? Pues quién sabe. No me meto en ese tema, esperen pronto noticias. Voy a dar una conferencia sobre este tema en particular. Porque no es posible que la gente que puede tener más hijos diga, yo voy a tener 2. No se trata de los que tú quieras, sino de los que tú puedas. Pero eso lo trataremos en otra parte. Eso es lo que dice la Humane Vitae. Pero nadie le hace caso, porque ni siquiera la hemos leído. ¿Cuántos de ustedes, a ver, así, con sinceridad, raza, cuántos de ustedes han leído la Humane Vitae de Pablo VI? Levante su mano. 1. Tú no cuentas. 1. En un tema que les compete a todos ustedes, los casados, y también a los solteros. ¿Cuántos hijos debo de tener? Pues habría que leer la Humane Vitae. Palabra de Dios en el Papa. Una encíclica dada para nosotros, pero nadie la hemos leído. Otra encíclica fundamental en un mundo despedazado, en donde la cultura mundana, de la que ha estado hablando mucho el Santo Padre Francisco, ha invadido a la Iglesia. Hay una encíclica escrita por Juan Pablo el Grande, Juan Pablo II. Se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Si no han leído la Humane Vitae, creo que la Veritatis Splendor menos. ¿Quién ha leído la Veritatis Splendor? Ni siquiera sabían que existiera, ¿verdad? ¿Tú sí? 1. Bueno, se empató. 1 y 1. 2. Ahora la Veritatis Splendor. Y eso que lo he dicho en varias homilías. He hablado de la Veritatis Splendor porque toca el tema de la vida moral. ¿Qué es bueno y qué es malo, hermanos? Lo que diga mi papá, pues quién sabe. Lo que diga el padre, quién sabe. La Veritatis Splendor nos ayuda a comprender toda esta dilución que hay en nuestra iglesia y vuelve a poner las bases, porque todo lo va planteando desde el texto del joven rico. Desde ahí va explicando toda la vida moral hoy, no hace 2000 años cuando vivía Jesús. Esa Veritatis Splendor es una de las encíclicas que más me gusta porque está, primero, basada en una cita bíblica que va desarrollando, y la segunda porque está colmada de textos de los santos padres. Es doctrina firme para que tú y yo podamos llevar una vida ética y moral adecuada. Porque hoy decimos, no, es que todos lo hacen. Y el que todos lo hagan, ¿eso está bien? ¿Quiere decir que está bien? Es que nadie lo hace. Entonces, como nadie lo hace, ¿eso está mal? No. La Veritatis Splendor nos vuelve a centrar en el punto justo. Otra encíclica que creo que valdría la pena que todos los católicos leyeran se llama
Penitencia y reconciliación, también de Juan Pablo II. ¿Quién ha leído reconciliación y penitencia? Ni uno. Hijo, le dije, ahora sí, a ver si alguien. No, ahora sí nadie ha leído esa. Y esta nos habla del tema del pecado. Y fíjense, nada más una de las frases, así que impactan. Dice el Papa en esta encíclica: el pecado más grande de esta generación es haber perdido la visión del pecado. Ese es el pecado más grave. El que ya a nada le demos consistencia de pecado. Hemos perdido ya la conciencia del pecado. Cuando vivía en Estados Unidos, que es en un lugar en donde esto tendría que leerse con bastante cuidado, la parroquia en donde yo estaba, el padre nos invitaba una vez al año a confesar a un grupo de sacerdotes. Y le decía a la comunidad: vas a ir y le vas a confesar la falta una, nada más, la más grave que tengas o que tú creas tener. Y ustedes, después de que le digan eso, les dan la absolución, sin penitencia. ¿Qué podemos esperar de esta cultura? Iba a confesar, me invitaban a confesar a una parroquia que estaba como unas 60 millas de donde yo vivía, para que confesara una vez a la semana. Iba todas las semanas. Fui un año a esa parroquia a confesar 1 hora todas las semanas. ¿Saben cuánta gente se confesó durante todo el año 1 hora a la semana? 3. Yo me sentaba ahí pues a leer mi libro, ¿verdad? 3 se confesaron. Esta encíclica, hermanos, habría que leerla: Reconciliación y Penitencia. Y la última que quisiera invitarles a leer antes de terminar nuestra reflexión acerca de Pedro es la encíclica que sacó Su Santidad Francisco, El gozo del Evangelio. Esta encíclica es una encíclica muy particular, es la primera encíclica latina, hecha por un latino, ¿verdad? Y bueno, pues como buen latino, ahí expresó todo su pensamiento. Nos dice que el gozo del Evangelio, pero tocó todos los temas para que no quedara nadie fuera acerca de esto. Entonces habló de los laicos y de los sacerdotes y de las homilías, y habló de muchos elementos muy importantes, pero sobre todo nos dijo algo que ya había dicho Pablo VI en la Evangelii Nunciandi: compete a todos evangelizar. 1. 2. El mensaje del Evangelio es un mensaje de alegría, es un mensaje gozoso, porque es decirle a la gente: si tú te abres, el Espíritu Santo vendrá y llenará tu corazón de amor y tu vida se transformará. Ese es el centro de toda la predicación cristiana. Y bueno, pues esto lo hace ver con gran claridad y sobre todo pues muy al estilo de un latino, con la sencillez con la que escribe y siempre habla Su Santidad Francisco. Como ven, Pedro está presente, sigue siendo la roca, la Kefa, sigue siendo aquel de quien dijo Jesús: el que te escucha a ti, me escucha a mí. Sigue siendo aquel de que dijo: lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Sigue siendo aquel al que le dijo: te doy las llaves para que tú gobiernes nuestra iglesia. Sigue siendo el mismo Kefas, con otro nombre, en otra época, pero siempre asistido con la misma gracia con la que fue asistido Pedro y que le pudo decir: tú eres el Mesías. Con la misma gracia sigue obrando, porque Jesús sigue orando por él de la misma forma que oró en el día de la tentación en Getsemaní. Igualito.
Este hombre que hoy se llama Francisco, este hombre es el mismo Kefas de hace 2000 años, asistido siempre por la gracia y con las promesas que Dios le hizo a Simón Pedro en aquel momento. No desoigamos la voz del Papa. Defendamos delante, especialmente de nuestros hermanos católicos, defendamos al Papa. Él es el que le da unidad y fuerza a la Iglesia. Sin el Papa, hermanos, nuestra Iglesia se despedazaría rápidamente, mucho más en un tiempo tan complicado que hoy vive nuestra Iglesia. Oremos por Él continuamente, no solamente en las misas, que siempre lo mencionamos. Oren por Él en sus casas y escuchen su voz. Compren estas encíclicas. Bueno, ahora no hay ni que comprarlas. Todas estas encíclicas, todas están en internet. Ahí en el sitio del Vaticano, o nada más póngale El Esplendor de la Verdad, PDF, ¡boom!, les va a salir un montón de lugares de donde la pueden sacar. Reconciliación y Penitencia, Juan Pablo II, ¡boom!, PDF. Pónganle ahí el gozo del Evangelio y ahí les va a salir todo. No tienen ni que comprar ni un peso. Nada. Váyanla leyendo. No es tarea para la próxima semana. Pero si antes de que se mueran. No vaya a ser que el Señor, cuando en el juicio les diga, ¿y ya leíste la Veritatis Splendor? No. Pues ¿cómo? ¿No? O sea, hay que leerlas porque son para nuestra vida, hermanos. No es cultura general. No es que se van a leer los 3 mosqueteros para tener más cultura, ¿verdad? No. Es para que puedas aplicar este libro hoy. ¿Sí? Para que la enseñanza de Jesús se aterrice en los problemas y en las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos en este complicado y complejo mundo que nos tocó vivir. Escuchemos al Papa y oremos por él. Alabado sea Jesucristo.